Perfecto, una bonita toma. Una bonita toma esta. Estábamos hablando de ese tema. Me parece extraordinaria, mira. Es una toma preciosísima con el fondo. Bueno, aquí tenemos un primer plano, ¿no? El año 47 traicionó el ministro de Defensa, hombre de toda confianza, y caí. El año 52 el pueblo me llamó para la elección. Y el año 60 me volvió a llamar y hoy me llama de nuevo. Eso a mí me enorgullece, señor, como pleno político. Al abismo de mi quebranto busco la paz de tu piel, la luz de tu ser. Pinto con tus recuerdos una canción, un himno de añoranza del corazón. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse. Bueno, he tenido el gusto de recibir en mi casa a quien fuera mi maestro, mi profesor, el doctor Pedro Velasco. Doctor Pedro Velasco, extraordinario catedrático, abogado. Yo le considero historiador, aunque el doctor ha dicho que es un amante a la historia. Y el título más importante que ha tenido, gracias a la fortuna y a la dicha de la providencia, es ser sobrino del expresidente José María Velasco Ibarra. El parecido es inevitable. Los conocimientos que tiene el doctor, me atrevo a comparar que son los mismos con su tío, aunque el doctor humildemente ha dicho que no, inigualable. Entonces, doctor, bienvenido a Pujilí. Yo le decía al doctor en el trayecto que después de la invitación que le hago al doctor Velasco en Quito, que en su casa, le digo que el hecho que el doctor Velasco, Pedro Velasco, haya venido acá a Pujilí es un hecho histórico para la patria, porque usted es parte de la patria, de la historia de la patria, y usted regresa a la tierra de quien le traicionara en la quinta presidencia a su tío, doctor. Usted viene a la tierra del último dictador, general Guillermo Rodríguez Lara, pujilense. Bienvenido, doctor. Gracias. No sé si sería una bondad para Pujilí el hecho de que Rodríguez Lara sea coterráneo, o sea, natural de acá, o sea, una maldición. En todo caso, creo que la persona que traiciona un juramento militar y traiciona a quien ha sido su comandante en jefe no merece ninguna consideración de gente civilizada. Porque si hubiera habido un motivo, si hubiera habido una causa, una traición a la patria, que ha tenido que intervenir el ejército, pero aquí no era más que la ambición, que igual que el coronel Macheno en el año 47, no había un motivo, porque ha habido golpes de Estado en el Ecuador que han sido motivados por un pésimo gobierno o la necesidad de cambiar la historia. Doctor, usted trabaja con su tío, el presidente, 5 veces presidente del Ecuador, por elección popular, todas.
usted trabaja con su tío la cuarta y quinta presidencia en la sala de prensa, sin ser periodista. ¿Cuál era su labor? A ver, en la cuarta presidencia, el puesto que yo tenía era jefe de la sala de prensa, que en la quinta presidencia ya se llamó secretario nacional de información y ahora se llama secretario de información. Mi oficio era informar las actividades presidenciales o relacionadas con el presidente. Por lo tanto, tenía el privilegio de acompañarle al presidente casi siempre, y algunos me criticaban que yo siempre le quería acompañar. Decía, ¿cómo informo si no estoy enterado de lo que hace? ¿No es cierto? Por supuesto. Si soy secretario de información, tengo que estar informado de lo que informo. Entonces, tengo que estar al lado del personaje, ¿no? Al lado Además del era una escuela política, una escuela de ciencia, de ciencia del Estado. Ya. Una experiencia que usted no podía dejarla pasar. De ninguna manera. Vea, mucha gente me ha criticado, si cabe el término, que como yo siendo sobrino del presidente no viajé al exterior, no tuve una embajada, un consulado. Pues le decía, tuve una universidad que no me da la Sorbona de París, ni Oxford, ni Cambridge. Una escuela de ciencias políticas junto a un presidente, que no era cualquier presidente. Claro. Él enseñaba a gobernar. Cumplir y afanarse por cumplir los ideales populares, con sus carreteras, con sus escuelas, con sus puentes, con el... Usted, ¿cómo le trataba al doctor Velasco en la intimidad familiar? Desde que fui pequeño, porque yo le conocí al doctor Velasco cuando yo tenía 5 años o 5 años y medio, no puedo precisar, yo le conocí ya de presidente. Si yo soy nacido el 41, los primeros recuerdos que tengo del doctor Velasco es de la segunda presidencia, pero yo Juanbra de 5 años, de 4 años, ¿no? Entonces yo sí le conocí ya de presidente. Por efecto del tratamiento se me dio a mí como primer hijo de mi padre, y era sobrino del doctor Velasco, de la nueva camada de sobrinos, digamos, porque mis sobrinos, los otros sobrinos eran los Acosta, que la menor de los Acosta es 15 años mayor que yo. Si yo venía a ser un nuevo sobrino, y empecé a llamarle tío Pepe, cogiendo su nombre en vez de José Pepe, que era el tratamiento que se les da a los Josés generalmente. Claro. Entonces le empecé a llamar tío Pepe. Entonces, si estábamos él y yo, o yo y sin otra persona, yo le decía tío Pepe. Si estaba una persona más, señor presidente. ¿O doctor? No, señor presidente. Señor presidente. Y era el tratamiento que le daba a la gente, en general era espectacular, daba escalofríos a rato. En la campaña electoral, por ejemplo, todo el mundo era señor presidente. Cuando no era presidente, es decir, el tratamiento de decanes y de jefes militares y todo, cuando no era presidente, era señor presidente. Ya estaba el presidente. Era el presidente, era la representación del presidente. Un poquito de la historia, doctor. Doctor Velasco tiene 5 periodos presidenciales. Termina el tercero. ¿Qué pasa? Les traiciona. Fue traición. General Rodríguez Lara le traiciona. Traición. Eso es una traición. Mancheno, traición. General Mancheno, otra traición. Siempre tuvo problemas con las Fuerzas Armadas. En las 2 veces, ¿no es cierto? Claro, porque Carlos Julio, después, recordemos También que él del panóptico García Moreno, termina en la presidencia, en el Palacio de Carondelet. Pero Carlos Julio fue la mecha del golpe dictatorial del año 61, ¿no es cierto? Si bien hubo un interinazgo levísimo de Camilo Gallegos, las Fuerzas Armadas técnicamente dieron el golpe, pero era para Carlos Julio, ¿no es cierto? No era para el doctor Velasco directamente. ¿Para quién? El golpe del 61, digo yo. El del 61, Carlos Julio, ese para el Carlos doctor Julio. Velasco. Claro. Hay 2 viajes que realizan ellos. Ahí también hay traición de su colaborador, Carlos Julio. Claro. Porque él estuvo ya conspirando, él se fue a Rusia en un viaje que el doctor Velasco le desautorizó, o no le aconsejó que se vaya a Rusia.
Y Él se fue a Rusia. Carlos Julio se va. Y el doctor Velasco viaja a otro lado. No, simplemente no. Él se queda ahí. Sin darle la autorización, Carlos Julio viaja. Claro, no tenía por qué tener esa autorización, pero Velasco le aconseja siendo su vicepresidente. Le da una sugerencia. No viaje, pero probablemente ya estaba confabulada, la traición ya estaba. Ya estaba el golpe de Estado que se iba a dar. Para mí también hay traición de Carlos Julio. Que eso le perdone el doctor Velasco y luego le admite como su partidario en la 5ª presidencia o en la 4ª campaña ya. Porque el doctor Velasco hace 4 campañas. Claro. Porque en la 2ª presidencia es aclamado por el pueblo ecuatoriano. Ahí no hubo votación, ahí hubo aclamación popular, ¿no es cierto? Hubo la revolución del 28 de mayo que fue hecha para el doctor Velasco. Es la gloriosa. La gloriosa. Esa fue para que venga Velasco. No es que Velasco se usufructuó la revolución, no. Porque Velasco quiso ser candidato a las elecciones que convocó Arroyo. Pero, ¿cómo sería de despótico el gobierno de Arroyo? Un poco menor que la década. Pero que al candidato popular no le dejó venir a la campaña. Entonces, iba a haber unas elecciones sin candidato. Pues entonces el golpe dictatorial, el golpe de Estado del 28 de mayo del ejército y el pueblo contra Arroyo fue a favor de Velasco, que hubiera ganado las elecciones de dejar de venir. Coronel Mancheno, ¿cómo es traición? ¿Qué le hace? El coronel Manchino, yo le he oído a mi tía Ana María, que le acompañó al doctor Velasco en esa presidencia como ama de casa de la casa presidencial, corito, ¿no? Era otro nivel, como para estar disponiendo qué se comía en el almuerzo del día, ¿no es cierto? A qué horas pasa en el cafecito a la tarde. Mi tía Ana María contaba que era un esbirro el señor coronel Mancheno, que si el doctor Velasco decía hubiera fumado, Mancheno le encendía el cigarro o le hubiera puesto el cenicero para que bote las cenizas. Y un esbirrismo repugnante, decía, para un ministro de Estado y un coronel del ejército. ¿Por qué le traicionó? Ese todavía no se establece exactamente. No me animaría yo a decir ahorita por qué. Yo sí sé por qué. Pero, hubo traición. Hubo traición. General Rodríguez Lara. Carlos Mancheno fue edecán del doctor Velasco. Edecán. Edecán, en la segunda. ¿Ya? Después es ministro de Defensa. O sea, era uno de los hombres de confianza. Sí, casi del los doctor 4 Velasco. años, porque el doctor Velasco es aclamado el 28 de mayo, perdón, el 31 de mayo le entrega el poder la Junta, ADE se llamaba, Alianza Democrática Ecuatoriana, le entrega el poder en la Plaza Grande. Y ya Mancheno es el ministro de Defensa, sí, ministro de Defensa de 3 años. Una traición miserable. Bueno, un presidente de la República sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tengo quien me cuide. Obviamente es inevitable la caída. Claro. ¿Qué pasa? El general Rodríguez Lara. Hay una foto, la famosa foto de la traición, el brindis de la traición. Este es un saludo protocolario que realizan a los presidentes de la República. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Entre otros que van a saludar el primer día del año. O sea, claro. ¿Qué sucede ahí? Hay la foto, brindan y días después le da el golpe de Estado el general Rodríguez Lara al doctor Velasco, la 5ª a los 45 días de haber brindado. ¿No? 45 días del brindis. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con el doctor? Con el general. Para mí que hubo una coyuntura político-económica. Si había elecciones, que el doctor Velasco había ofrecido que hay elecciones, y el candidato que iba a ganar era Asad Bucaram, que era un candidato popular. El mejor de los Bucaram. El único. El único, porque después viene Abdalá que... Ya. Iba a ganar la presidencia porque el doctor Camilo Ponce no quería aceptar la candidatura que hubiera sido de lo que se llamaba la derecha contra el populismo, digamos. Iba a ganar Asad Bucaram. Sobre eso venía el petróleo, entonces una mezcla explosiva, ¿no es cierto? Yo manejo la riqueza petrolera manejan Fuerzas Armadas, tanto que el ministro del Petróleo, desde el general Harry Ampudia,
marino, y CEP es manejada por uno del ejército, el general señor Vargas Pasos, hermano de Fran Vargas Pasos, y todos los militares se suceden en la gerencia de CEP, militares del ejército, no de la Fuerza Aérea. Pero la Marina manejaba el Ministerio de Recursos Naturales. Si la aviación es la única que no usufructuó directamente de petróleo, marinos se encargaron del Ministerio de Petróleos y CEPE, la empresa que crea el doctor Velasco, no es que crea Rodríguez Lara, Velasco crea CEPE para que maneje el petróleo. Eso se encargan los militares del ejército. Solo se adueña del nombre, nada más. Sí. La Y la primera presidencia, esa sí puede ser achacada solo al doctor Velasco, por eso él mismo tiene la expresión me precipité sobre las bayonetas, porque disolvió al ejército pese a que muchos consejeros, amigos, porque él no tenía asesores, ¿quién le asesoraba? Mi padre, don Luis Alfonso Ortiz Bilbao, amigos de la familia le decían, José María, no disuelvas el Congreso, le habrán dicho. Él disolvió el Congreso, se cayó. Por eso su frase, me precipité sobre las bayonetas. Claro. El doctor Pedro Velasco, el doctor José María Velasco Ibarra, usted que le conoció más, ¿el doctor preparaba los discursos o era algo que ya nacía de él? La oratoria, ¿él se entrenó en esa oratoria o fue algo innato, algo que ya tiene cada ciudadano? Yo creo primero que el doctor Velasco tenía una ilustración excepcional. El gran placer del doctor Velasco Ibarra era la lectura. Era un lector voraz. El mejor regalo que le podía hacer al doctor Velasco era un libro. Entonces tenía una preparación intelectual formidable, desde pequeño. Debe haber descubierto la facilidad de palabra. Por eso la frase tan famosa, la frase más famosa tal vez del doctor Velasco, dame un balcón. Ser presidente. Es decir, dame oportunidad de hablar a la gente. A él no le gustaba la televisión, por ejemplo, porque no había el contacto personal, contacto directo. Esa irradiación que hay del líder, lo que se llama el carisma, ¿no? Del líder a la multitud y la multitud al líder. Porque sentirse aclamado por una multitud debe ser, para el espíritu de una persona debe ser algo espectacular, ¿no? Que le aplauda. Un halago tremendo. Que le aplaudan 100.000 personas, que claro. le vitoreen. Las plazas del doctor Velasco llenaban multitudes. Él, incluso de muerto, llena la plaza de San Francisco. Llenó de muerto. Y sin sándwiches. Y sin nada, sin nada que ofrecer, porque un cadáver no ofrece nada, ¿no? Bueno, acá tuvimos plazas llenas, sabatinas llenas con sándwiches. Hay una anécdota del propio doctor Velasco que cuando ya él gana la primera elección, cosa interesante, él gana su primera elección gana sin estar en el Ecuador. Así hacer campaña con ganas de diputado. Exacto, cuando él se encuentra en París, creo. Viene por su prestigio. Era tal el prestigio del doctor Velasco que sin estar presente, gana la diputación. Primera elección. Es decir, una elección en que no hace campaña él. Y gana. Él viene de Francia de diputado por Pichincha y pudiendo venir, él cuenta, pudiendo venir en primera clase de un buque, se regresa en tercera clase. Parte de nueva. Ya le iba a pagar el Estado ecuatoriano. Claro. Entonces, el doctor Velasco va al Congreso, primero resulta electo vicepresidente de la Cámara de Diputados. En ese entonces bicameral. Claro. Y luego es presidente de la Cámara. Entonces él cuenta que se paraba, que hablaba, pero decía, no encontré ninguna reacción y no volví a hablar. Cuando un día dice él que recibe un papelito que le mandaban de la barra, que las barras eran casi junto a los legisladores, encima de los legisladores en el antiguo Palacio Nacional, que recibe un papelito, que abre el papelito que le decían, dijo el conserje que le mandaban de la barra, que abre el papelito y el papelito decía, doctor, ¿por qué no habla? Le hemos venido a oír hablar. Y ahí dice él, hablé, me paré, hablé y le voté a Martínez Mera. Y se fue de la... Esa es la
la entrevista cuando le hacen, dice, me paré, hablé y voté a Martínez Melo. La oratoria, Entonces, el poder del oratorio. El poder del oratorio. Bueno, y la oratoria completa que tenía él. Completo, porque el Las doctor manos. Velasco podía dar un discurso a las Fuerzas Armadas, en la misa de la Dolorosa del colegio, podía dar un discurso en la universidad, podía dar un discurso en el balcón popular y podía dar un discurso en la academia, ¿no es cierto? Porque hay oradores académicos, hay oradores militares, como habrá sido Bolívar, Por un supuesto. orador fabuloso. Entonces el doctor Velasco tenía ese don de oratoria que no la ha tenido Carlos Arroyo del Río, por ejemplo, gran orador, pero muy académico. Él no levantaba multitudes con su oratoria. Velasco tenía esa. Hay una anécdota lindísima sobre esto de la oratoria y de la capacidad del doctor Velasco, que estando ya desterrado en Colombia, está en Bogotá, y se enteran los estudiantes de Derecho de la Universidad de Bogotá que el doctor Velasco está en Bogotá, y van a invitarle a que dé una conferencia en la Facultad de Derecho. Y estando en la Facultad de Derecho, los alumnos de Filosofía se enteran de que el expresidente Velasco Ibarra del Ecuador está en la Facultad de Derecho, y van a pedirle que dé una conferencia en la Facultad de Filosofía. Y así por el estilo, después los de Psicología, llegó los de Ingeniería, los de Medicina. El doctor Velasco salió a las 8 de la noche a la universidad. Dio conferencias en todas las facultades. Esa era su capacidad intelectual. Él podía hablar a los médicos, tener un discurso sobre la medicina extraordinario que no lo da Pascal. No lo da. El pueblo le pide revolución al doctor Velasco. Eso. Y él le responde, ¿queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas, todos los días. Que es una frase preciosa. ¿Y ese discurso en qué año fue? ¿Qué presidencia? En la quinta presidencia. Quinta presidencia. Poquito al cumplir los 6 años de presidencia, que en ese entonces el presidente se posicionaba el 1 de septiembre, que eso se vino arrastrando, le comentaba a usted en historia alguna vez, que al presidente Leonidas Plaza, después de alguna aventura dictatorial prolongada, se posesionó de presidente constitucional el 1 de septiembre y quedó esa fecha como para posición del presidente, que no tenía ningún significado el 1 de septiembre como hoy. El 1 de septiembre se hizo histórico porque los presidentes se posicionaban el primero. Entonces Velasco, las 4 posiciones del 28 de mayo no, las 4 posiciones las hace el 1 de septiembre. El 34 del... Y revisábamos, creo que es el último presidente que se posesiona el 1 de septiembre. Claro. Porque de ahí vendría... Es que ahí viene una larga dictadura. La larga dictadura, el triunvirato. Sol 2 ya se posiciona el 10 de agosto. Y después agosto. Sol 2 como presidente constitucional y él es 10 de agosto. 10 de agosto. Y ahora, entonces el doctor Velasco se mayo. posicionó el 1 de septiembre del 68 y este discurso, porque él dice, en estos 6 meses de gobierno, ¿cuánto hemos tenido que hacer? Así comienza. En estos 6 meses de gobierno. Entonces eso quiere decir que fue en enero el discurso, ¿no es cierto? No tengo la fecha exacta. Por supuesto. Está en el periódico. Y usted tiene un archivo majestuoso, según lo que vi ahora sí, y digital. El doctor José María Velasco Ibarra. Ahí viene precisamente esa comunicación directa al pueblo. Pueblo orador, porque adelante, en la versión completa del discurso se oye que la gente está empiezan ahí. a gritar los de adelante, Velasco revolución. Y él dice en una parte que no está grabada, él dice, los de aquí, vosotros, que él usaba mucho, él siempre hablaba en vos, no hablaba de ustedes. Vosotros, que es dificilísimo hablar en voz. Entonces dice, los que aquí delante, dice, están muy alborotadores. Oídme bien. Ahí seguían gritando. Entonces ahí viene, ¿queréis revolución? Sí, fue sacado de lo que estaban gritando. Que no era un grito que se dijo, gritarán revolución, ¿no? Claro. Porque nosotros nos dábamos sándwiches ni instrucciones a la chusma, porque hubiéramos perdido el tiempo. Eso iba a preguntar, mi querida Chusma. Eso nace en San Francisco, en la plaza de San Francisco, en la 4ª campaña. En la cuarta
en la cuarta Campaña para la quinta presidencia. Para la cuarta presidencia. Entonces sería en la... Porque creo que algún liberal, si no fue el presidente Plaza, o el candidato Plaza, presidente ya, expresidente de la República, el que dijo que era la chusma la que le seguía a Velasco. Entonces él cogió eso, que habrán dicho la víspera del discurso, los han llamado chusma. Bendita chusma que salvará la patria, dijo, en San Francisco. Una genialidad que se le ocurrió. Exacto. Él cogió la palabra chusma y le convirtió en un lema. La experiencia que tenía el doctor Velasco le lleva a lugares de la costa. Cuénteme sobre la Boca de los Sapos, doctor. En ese entonces la Boca de los Sapos, que así se llamaba lo que ahora se llama el Triunfo, la Boca de los Sapos era un término más bien tradicional de ese sector, no era el nombre de la Boca de los Sapos, pero creo que le pusieron Boca de los Sapos, no sé por qué, no había sapos. Entonces empezaron a gritar, la gloriosa chusma, empezaron a gritar los sapos con Velasco. Y habida cuenta que el término sapos quiere decir vivos, vivarachos, no le gustó, ¿no es cierto? Entonces dijo, vosotros, yo triunfaré y vosotros llamaréis el triunfo. Y desde Ahí se llama el triunfo. El primer decreto fue cambiando el nombre. Lo que no le gustó la boca de los sapos con Velasco, porque no era la boca de los sapos con Velasco, sino los sapos. Los sapos. Claro, una anécdota. Pero es cogerle al vuelo la idea que tenía en ese instante, y era lo que le caracterizaba al doctor José María Velasco Ibarra. Eso le das lo que estamos hablando, el contacto con el pueblo, que no le da, ves a una pantalla de televisión, claro, que está filmando, no hay ese contacto humano, que el doctor Velasco a ratos dialogaba. Y por ejemplo, en la cuarta campaña para la quinta presidencia, él empieza a hablar en Guayaquil. Y dice, ¿quién? Hizo las Fuerzas Armadas y la gente, Velasco y Barría, empieza, ¿y quién? Y empieza a hacerse corear Velasco y Barría. Nosotros en la época del doctor José María Velasco Ibarra se construye la primera carretera con capa asfáltica, y es exactamente la Tacunga-Pujilí. Pasamos por ahí, estuvimos conversando incluso, y esa es la primera carretera con capa asfáltica del Ecuador. Y nosotros en esa época con el doctor Velasco, él sí construyó carreteras. Claro. ¿No es cierto? No es lo mismo ampliar una carretera que construir la carretera. No es lo mismo que usted amplíe su casa que construya su casa, ¿no es cierto? Por supuesto. Los cimientos puso usted o puso su abuelito y usted hace el segundo piso. Entonces, ampliar una carretera no es chiste. Velasco, ¿cuál era la idea y cuáles son los grandes constructores de carreteras en la República? García Moreno y Velasco. Velasco era muy garciano. Admiraba Él mucho. admiraba a García Moreno Bolívar. y Bolívar. Al revés, Bolívar y García Moreno. Y Rocafuerte, por la educación. Entonces cogió de García Moreno ese tema de la carretera. ¿Por qué? Porque la carretera une. La carretera no separa. La carretera une la costa con la sierra. Por eso la carretera, la panamericana, que le decía que debe llamarse García Moreno, y eso está resuelto por el Congreso de 1875, a raíz de la muerte de García Moreno, del asesinato. Y el doctor Velasco es el primero que empieza a unir la sierra y la costa. La Quevedo Manta, la Turcán Tufiño Maldonado, que era el cordón fronterizo que hacía frontera viva, ¿no es cierto? Unía Turcán con Maldonado, que queda en la costa. La Payatanga Bucay, la otra que era la obsesión del doctor Velasco era la Turcán Tufiño Maldonado, sí, la Payatanga Bucay, la Quevedo Manta, que son unión sierra-costa, ¿no es cierto? Claro. En ese entonces todavía no había la exploración petrolera, por lo tanto no había la penetración al oriente. Entonces, más bien era unir costa y sierra. La cuenca, Naranjal Cuenca, por ejemplo, que era otro sueño, unir la sierra Cuenca con Naranjal. El otro.
Doctor, usted vive los golpes de Estado. 3. 3 golpes de Estado históricamente. Y dice el doctor Velasco. Había una cosa, usted decía que con Lucio Gutiérrez eran las únicas personas que vivieron el golpe de Estado. Yo decía que somos los únicos ecuatorianos vivos que hemos estado en 3 golpes de Estado, pero después me enteré que Lucio Gutiérrez no estuvo en uno. Fue 2 nomás. Usted le gana históricamente. Yo le gano, porque yo estuve en la 4ª presidencia, estuve en el Palacio de... No es que he estado en Quito, en la República del Ecuador, no. Usted estuvo en Palacio, pero estado donde las papas queman. Los papas queman. En la cresta del huracán, el ojo del huracán o en la cresta de la ola. Yo he estado en el Palacio de Gobierno el 13 de noviembre del 61 y yo salía apagando la luz. Fui el último en salir del Palacio. En el año 71 estuve en el Palacio de Gobierno, 15 de febrero, 72, perdón. Y estuve en el Manchenazo en el año 47, durmiendo en la Casa Presidencial, que quedaba donde ahora queda el edificio COFIEC, frente al Hotel Colón en Quito. Ahí era la Casa Presidencial. Con mi hermano Jaime estábamos durmiendo, porque fue de noche el Manchenazo, y los vidrios volaban con los valientes militares que atacaban con cañones a la Casa Presidencial. Casa Presidencial no era el Palacio de Gobierno que tiene la escolta. Ahí había un pequeño piquete de los militares, ¿no es cierto? Pero los valientes manchenistas atacaron la Casa Presidencial, volaban los vidrios de nosotros debajo de las cobijas. Ahí nos sacó mi tía Ana María, que estaba esa noche ahí, y en el carro presidencial que manejaba un señor Telmo Araque, fuimos a la casa de mis papás. Sí, he estado en 3 golpes de Estado, donde se dio el golpe de Estado, porque en la segunda presidencia estaba en la Casa Presidencial, no atacaron el Palacio de Gobierno, sino la Casa Presidencial. ¿Cuál era la golosina del doctor Velasco? Los helados de frutilla. Yo fui varias veces a la heladería San Agustín, que queda en la Guayaquil, en la subida de la Guayaquil y Chile. Todavía están los helados San Agustín. Ahí iba a comprar helados un domingo, por ejemplo. Y claro, decía que son para el doctor Velasco, entonces me mandaban yapado. ¿Era para el presidente? Eran para el presidente y muchas veces me decían que no, Claro. que no pague. Entonces yo devolvía la plata a Corita, ¿no? Corita, el amor de su vida. ¿Cómo se enamora el doctor Velasco de Corita? Y lo que yo siempre he creído, y en caso mío es particularmente notable, por que hay la divina providencia. El doctor Velasco viaja como presidente electo de la República, y él cuenta que eso fue una salvación, el viaje, porque el presidente se elegía en diciembre y pues se posicionaba en septiembre. Pasar 9 meses de presidente electo, recibiendo todas las angustias de la gente que pensaba que él va a gobernar y no poder hacer nada. 9 meses. Yo le decía alguna vez, igual que el parto, ¿no es cierto? Una mujer da a luz en 9 meses. Esperaba. Entonces, de diciembre a septiembre eran 9 meses que estaba de presidente electo una persona. Debe haber sido insoportable. Menos mal que le invitan a esta gira, que fue una especie de salir de la cresta esta. Pero le invitan los países, Colombia, Perú, Chile, le invitan a él como presidente electo. La mayoría de en sus golpes de Estado, sus exilios, fueron en Argentina. Claro. ¿Pasó ahí? Pero ¿qué pasa? Que en esa vez viaja de presidente electo. Está en Buenos Aires. Le invitan a una recepción en la Embajada del Ecuador de Buenos Aires. Los invitados a esas, porque era una familia intelectual, es don Ernesto Parral y su mujer, que era Corina Durán. Si los papás de Corita eran los invitados como personas de la sociedad bonaerense, pese a que eran nacidos en Bahía Blanca, una población cercana a Buenos Aires, pero le invita la embajada, o alguien dio los nombres de don Ernesto Parral, papá de Corita, y de Corina,
la mamá, que también se llamaba Corina. Y el papá no puede ir. Y la mamá le dice a Corita que le acompañe. Y Corita le acompaña a su mamá a esta recepción sabiendo que era al presidente del Ecuador, un doctor Velasco Ibarra, que era el presidente del Ecuador. Que no lo conocían, a lo mejor por fotos que habrá sacado la prensa de Buenos Aires, llega el doctor Velasco, porque fue una gira apoteósica, con primeras páginas en los periódicos. Le puedo enseñar, en mi casa tengo las primeras páginas. Ahí le conoce al doctor Velasco, le presentan a Corita y se quedan, están conversando con Corita, por eso le digo, la divina providencia. Están conversando con Corita y viene el jefe de protocolo, el que estaba siendo jefe de ceremonias, y le dice: señor presidente, le habrá dicho doctor Velasco, señor presidente, le esperan a una rueda de prensa a los periodistas, y Velasco le dice a Corita que le acompañe. ¿A la rueda de prensa? Sí, señor, habiéndole conocido hace rato. Y ahí ya hubo el flechazo probablemente, ¿no es cierto? O sea, que ayudó mucho la coincidencia. La coincidencia. El destino. De que el Tal papá vez no ya pueda ir porque si iba don Ernesto Parral. no le conocía a Corita. Y No le conocía a Corita. entonces ya estuvo... Ahí se enamoran probablemente, esto es del año 34, ¿no? Ah, Y el doctor Velasco se casa con Corita el 38. Por lo civilito, digamos. Luego, cuando muere la primera esposa, se casa por la iglesia. sí. La primera esposa, Esther Silva. Esther Silva. Esther Silva. El doctor José María Velasco Ibarra, en todas sus presidencias, lo característico de él, que salía a inspeccionar las obras, como la de aquí de Pujilí, que Claro. sale caminando en el video. Y usted me contaba que tenía una energía bien grande el doctor Velasco. No se cansaba. Nosotros ya estábamos cuando cansados y él seguía caminando, dando discursos, y nosotros ya estábamos pidiendo que nos diera un vasito de agua. Los decanes y los que le acompañábamos, el doctor Velasco, ni que no sudaba, ¿no? Tenía un cuerpo especial, o su temperamento le hacía no inmortal, pero sí tenía un super dotado. Claro. O el hecho de ser presidente, de sentirse aclamado, todo eso le daba energía. Yo creo que la energía se irradia, ¿no es cierto? Claro, por Y supuesto. se recibe también. El doctor Velasco, ¿a qué hora se despertaba? Porque inmediatamente a trabajar. ¿Y a qué hora se dormía? En las presidencias. Normalmente, eso porque lo ha contado él, porque nadie... Claro, complicado. Generalmente 4 o 5 de la mañana ya estaba leyendo algo, ¿no es cierto? Yo cuando secretario de Información, cuando llegaba al Palacio, el doctor Velasco ya había leído El Comercio. Que el primer comercio que salía en Quito era al Palacio. El portero iba a sacar, normalmente llegaba al Palacio haciendo así para que se seque el periódico, porque el Comercio quedaba 1.25 más arriba, en la Chile, ¿no es cierto? Claro. Hay Chile y una, Benalcázar quedaba el Comercio. la constitución que crea el doctor Velasco propiamente, pero después él mismo la... Es que ¿Qué él sucede? convoca que es una cosa interesante y bien que me pregunta. Él no tenía ningún espíritu dictatorial, él era un demócrata. Él recibe los plenos poderes sin límite. Es proclamado presidente de la República por la Asamblea, por el pueblo ecuatoriano, el 31 de mayo, ¿no es cierto? Luego, él de inmediato lo primero que hace es convocar a Asamblea Constituyente, cuando nadie le pedía que convoque a nada, porque le entregaron el poder las fuerzas populares y las fuerzas armadas. Los que eran arroístas era un grupo de amigos de Arroyo más los carabineros, que fue el cuartel al que se le asalta el 28 de mayo, en Guayaquil. Sí, los que mueren el 28 de mayo son carabineros, que era una guardia pretoriana de Arroyo, ¿no? Entonces el doctor Velasco, sin ninguna presión ni política ni popular, convoca Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente le nombra presidente de la República por aclamación, quiere decir, puestos de pie aplaudiendo, no solo por unanimidad, sino por aclamación, sin darle límites para el ejercicio presidencial. Dice, durará el periodo, tengo en mi casa el nombramiento y le enseñé a usted. Sí, exactamente. El tiempo que señale la Constitución que se va a dictar, es decir, ni siquiera tenía tiempo. Él podía haber puesto 10 años, si hubiera querido. Pero ¿qué resulta? Que esa asamblea tiene predominio de izquierda y hacen una constitución media apretándole al Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo estaba, y el doctor Velasco era Ejecutivo. Entonces casi no podía hacer nada, ¿no es cierto? Le quedó muy estrecho la Constitución, la rompió. La rompe el 30 de marzo del 46. Y de inmediato convoca a la Asamblea Constituyente que se reúne en agosto. Entonces, ¿dónde está el querer ser dictador? No, las circunstancias les llevaban a proclamarse dictador. Y se proclama en la quinta presidencia. Y también en la quinta presidencia. Y ahí ya no le dejaron. Él quiso convocar elecciones, convocó a... no quería reunir la asamblea, directo quería convocar elecciones, constituir el tribunal electoral. Doctor Velasco. Entonces no era un demócrata obligado a... Pero ¿qué le resulta una constitución hecha por la izquierda? Que son los auténticos usufructuadores de cualquier cosa, ¿no? Vagos intelectualoides, como él mismo les llamaba. Y quisieron aprovecharse de la popularidad de Velasco, porque Velasco en algún discurso, tomándoles del pelo probablemente, como un brillante, él dijo que tenía su corazón a la izquierda. Yo creo que todos los aquí tenemos el corazón a la izquierda, o hay algún fenómeno que tenga a la derecha. Entonces les tomó el pelo, creyeron que lo que él dijo, mi corazón está a la izquierda, era que estaba con la izquierda política. No, era la izquierda. El movimiento político que tuvo un plan de gobierno. Bueno, doctor Pedro, después de toda la conversación que estoy haciendo las veces de periodista, sin ser periodista. Hasta ahora está muy bien. Estamos en una buena labor. Tengo unas fotografías. Vamos a irlas observando y me va contando en qué época es y con quién está el doctor José María Velasco Ibarra. Esta, por ejemplo. Es con José Gabriel Terán-Barea, ¿no es cierto? Alcalde de la Tacunga. El que está en la mitad me parece que es el prefecto, si no me equivoco, era de apellido Merino. Pero José Gabriel fue ministro del Tesoro, gobernador de la provincia, alcalde y prefecto de Cotopaxi. José Gabriel, como velasquista. Y conservador. Y vive todavía. Debe ser el político, este rato, en activo más longevo. Debe estar cerca de los 100 años. En el país. Sí, con la doctora Isabel Robalino, que ya tiene más de 100 años, pero claro, ella no tuvo el protagonismo político de José Gabriel. Claro. Él pronosticó el cuarto velasquismo. Ya sabía lo que... Él pronosticó en el 56. Y que ganarían con 100.000 votos. Que tendrían 100.000 votos. Se quedó corto. Se rieron. Esa es una entrada a la Tacunga. Esta es la Tacunga. Ahí está el ministro Juvenal Sáenz, al lado del doctor Velasco. Está el personaje, el ministro de Finanzas o de Agricultura, ese que está ahí. Pero el que está al lado del doctor Velasco es el ministro de Obras Públicas, Juvenal Sáenz, entrando a la Tacunga. Creo que es el edificio del Banco Pichincha ahora. Este es el... Claro, aquí está el Banco del Pichincha. Acá está ya el Banco de Guayaquil. En esa esquina, claro. Claro, justo ahí. Y está el obispo, si no me equivoco, es el obispo... Este es el caballero que está en la otra foto. El mismo. Entonces tiene que ser el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia. Porque estando al lado derecho es el gobernador. Entonces el que está en la foto con José Gabriel es el mismo caballero. Tal vez aquí más cerca me parece que también es en la... No, es entrando a Guaranda. Esto es Guaranda. Guaranda. Ese es con el señor Chávez. Es el alcalde de Guaranda y es el gobernador, que era un gran velasquista. El doctor Velasco siempre llegaba a la casa del Silva del Pozo.
Es el collage. Esta es la foto que hablábamos del Ese collage. es el discurso que da en Panamá en la conferencia de presidentes, que cada presidente tenía 10 minutos para hablar. Era en homenaje a recordación del Congreso Anfictiónico de Panamá, el Libertador Bolívar. El doctor Velasco habló 1 hora y no se movió nada. Y tenían 10 minutos para hablar cada presidente. Y le dejaron nomás que hable la hora. Pero es que, claro, Es que yo la tengo forma de escucharle. Yo tengo la versión mecanográfica en que es tomada de tal periódico. Dice, el periodista dice, el doctor Velasco no está leyendo, está diciendo de memoria, y el doctor Velasco cita 2 o 3 páginas sobre el Libertador Bolívar, de memoria. Entonces el locutor aclara que no está leyendo, sino que está recitando de memoria. Tiene una memoria privilegiada. Esta fotografía. Ese es recorriendo la Tucán-Tufiño. Aquí se muestra la humildad y la honradeza del presidente. A lomo de mula. La loma de mula está caminando. Porque las mulas son las únicas que pueden caminar sobre esos terrenos pantanosos sin caerse. Los caballos generalmente se resbalan, ¿no es cierto? Pues por lo que están errados. Y siempre le vemos aquí, Está por lo con- que le caracteriza al doctor Velasco. Ahí está con un poncho de agua, ¿no es cierto? De esos ponchos. Pero está con la corbata. Está con terno y corbata. ¿Y dónde están Está el sombrero. Están los edecanes. Yo no veo a nadie, yo veo gente del pueblo. Sí, que tranquilamente si se caía del caballo no había quien le auxilie, ¿no? Claro, no hay nadie. Y sí, y sabía montar a caballo. Ahí, Esta es la foto. Es la foto de la traición. Ese, si no es el 4 de enero, habría que ver qué día de enero del 72 es día laborable. El primer día de enero. Que es la que se da Está el el famoso. comandante de la FAE, que es Él. Espinosa Pineda se llamaba. El otro es el comandante de la Marina y el comandante del Ejército, General Rodríguez Lara. General Rodríguez Lara. Después, tiempo después, A la salida de eso le preguntaron si era cierto que había un intento de golpe dictatorial. Y él dijo, solo mentalidades obtusas pueden pensar en un golpe. La mentalidad obtusa era él. y se da el golpe de estado. Solo mentalidades obtusas. Pues me pareció oportuna esta foto, porque ahora ya suspenden las elecciones de la reina, eso se da en Quito, en la Tacunga también suspendieron la elección de la reina, y usted dijo que iba a publicar esta foto en Quito y que iba a poner una frase ahí con esta foto. Esa foto inaugurando la mutualista Benalcázar. La reina de Quito se llama, no muerto, Rocío Avilés, una linda guagua. Iba a poner, todavía le tengo lista para poner, pero encuentro la oportunidad de decir, cuando Quito tenía reina y el Ecuador presidente. Pero no sé si todavía depende de las circunstancias hasta diciembre para ponerlo de eso. Pero que cuando Quito tenía reina, claro. Claro. Esa es mi abuela. Esa es doña Delia de Hombrita. Delia Ibarra. Esa es mi abuela. La doctora grandísima. Delia Ibarra, de Velasco. De Velasco, Ese es llegando el doctor Velasco a Quito ya de presidente electo en la quinta. Quinta presidencia. Ahí estoy yo recibiéndole. Aquí está usted. Sí, con la delicadeza que tenía el doctor Velasco, llegó en ecuatoriana aviación, que pudo haber llegado en avión de la FARC. Claro. Entonces él viajaba en En línea normal, siendo ya presidente electo. Eso es poquito antes. Ahí está Corita, la azafata ahí detrás, esa cara que asume es mi hermano Juan. Ah, ya. Y usted está El que acá. está detrás del doctor Velasco. Es mi matrimonio. Este es su matrimonio. El doctor Velasco le casa a usted. En mi casa. Con ese. Aquí El están que está ahí es brindando. mi suegro Eh, y mi suegra, que era la hermana de mi suegra, Clemencia Payar de mi suegra, la hermana de mi suegra era mujer de Galo Plaza. Es decir, Galo Plaza era tío político de mi mujer. No pude ver el matrimonio porque no estaba en el Ecuador. Si no, hubiera estado. Esa es mi casa que usted conoce y mi sala actual donde me casó el doctor Velasco.
Claro, junto a la... En la sala, las cortinas son las mismas, pero el resto. Todo lo demás sigue, incluso el detalle de piedrita que está ahí, Claro. la chimenea. Aquí le está usted felicitando al doctor Velasco. Ese es el 1 de septiembre del 68. Estamos en la ceremonia de saludo protocolario y ya en el Palacio de Gobierno después de la ceremonia en el Congreso, que fue donde ahora es la Asamblea, que el doctor Velasco por coincidencia inaugura ese palacio en el 60. Es decir, la primera vez que el doctor Velasco la posesión, la primera vez que se usa ese palacio para una posición del mando es en el 60. Fue construido por Víctor Ponce. Y el doctor Velasco inaugura ese palacio como palacio para transmisión del mando y la casa presidencial para residencia presidencial. Inaugura ambas cosas, construidas por el expresidente y su ministro Camilo Ponce. Y ese es mi matrimonio. el matrimonio mismo. Esta fotografía. En Guayaquil, multitud. Esa multitud es la que está el collage. Y la otra fotografía. Porque en ese entonces esa especie de viseras que eran para la costa, porque no eran completamente cubiertas, sino que tenían ventilación, digamos, porque eran hechas tenía espacio para que se veían los pelos, y era para cubrirse medio el sol. Más era visera, ¿no es cierto? Eso sí se regalaba en la campaña, ¿no? Esa era foto en la campaña electoral de la quinta presidencia. Al doctor, un dato interesante que sucede, y ahorita que estamos más o menos sucede algo igual. El doctor José María Velasco Ibarra es acusado en la muerte de un estudiante, más o menos algo así, en unas protestas que hubo. Y el doctor Velasco, con la característica de un hombre valeroso, de un hombre honesto, regresa al Ecuador a enfrentar ese juicio, no como otros que salen corriendo y que se esconden en Bélgica y pasan ahí. En cambio él viene y encara el juicio. Algún diputado que debe haber estado borracho, porque de otra manera no se entiende, que se haya animado a darle al doctor Velasco una tribuna, que era su fuerte, planteó juicio político al expresidente Velasco Ibarra. Esto, por decirle, fue un día lunes. El doctor Velasco puso un cable de Buenos Aires diciendo: señáleme el día que ya voy. Y estando en Lima, viniendo al Ecuador, en Lima retiran el juicio político. Se dieron cuenta que Velasco no es que se escondió, ahí voy. Y vino a dar la cara. Y vino al Ecuador. Tengo una foto preciosa, en la que están entrando con justo el sombrero. En la sala. Es en la sala mía. Y está en la colección está. No está esa fotografía. Esa es el día que llegó a Quito ya en Lima le anunciaron ya no hay juicio. Pero él dijo: yo voy a Quito. Él llega a Quito y la es gente le recibe con aclamación. Sin ser presidente. Claro. Y eso, una camioneta descubierta que así había que dar la cara, ¿no es cierto? Claro. Ahí voy, señálenme día. Le demos la cara, veamos Ya qué murió pasa. el diputado que pidió el juicio político, que toda la vida dije: me arrepiento en el alma, me hubiera hecho pedazos el otro Velasco. Pero claro, fue una emoción, era partidario del Frente Popular, Frente Democrático. Ya murió, por eso no doy su nombre. Hablemos un poquito de la historia del Ecuador, de lo que sucede desde 1830, por las épocas que hemos pasado, que ha venido la Carta Negra, la Carta Liberal, y centrémonos en la actualidad. ¿Qué opina usted del régimen pasado, los 10 años? Que ha sido comparable solo con las plagas de langostas que había antiguamente, que la langosta pasaba y no dejaba nada, ¿no es cierto? Cuando hay la plaga de langostas no hay vegetación posible después, ¿no es cierto? Queda todo
en huesos. Vea, el Ecuador ha pasado, y alguna vez en historia del derecho, en historia del Ecuador, o en historia del derecho, yo le hacía acuerdo a mis alumnos que debemos tener un récord, no mundial, porque Bolivia tiene más, de constituciones, si dividimos las constituciones del Ecuador para los años de vida republicana, un promedio bajísimo, ¿no es cierto? Cuando los Estados Unidos tienen una constitución, dictada en 1776, una. Inglaterra, la potencia Inglaterra, no tiene constitución. La famosa Carta Magna no es una constitución, una declaración de derechos, pero no es constitución. Si el único país que no tiene constitución es Inglaterra, que llegó a ser la primera potencia mundial antes de los Estados Unidos. Entonces, ha habido mucha inestabilidad política, pero ha habido más democracia que dictaduras. Lo que pasa es que ha habido periodos, coge usted el año 2000 al 2007, hay 5 presidentes, ¿no es cierto? Claro. ¿En cuántos años? En 7 años. Sí, tenemos a Yamil Maguad, el vicepresidente de Yamil Maguad, Novoa Bejarano. Lucio Gutiérrez, su vicepresidente, Palacios. Que entrega la presidencia a Correa. Correa. Tenemos 5 presidentes en 7 años, un promedio bajísimo, ¿no es cierto? Si quitamos las 4 presidencias del doctor Velasco, una le vamos a tomar en cuenta para sacar el promedio. Claro. Si quitamos 2 presidencias de Juan José Flores, también tuvo 3, ¿no es cierto? La tercera llega muy poco, pero tuvo 3 elecciones. Claro. Si quitamos una presidencia de García Moreno, una presidencia de Alfaro y 3 presidencias de Correa, en definitiva entre Velasco, Flores, García Moreno, Eloy Alfaro y Correa, y Leonidas Plaza, 6 presidentes. Son 6 presidentes que tienen cuántos periodos, ¿no es cierto? 10 años. El doctor Velasco es el que más ha gobernado en la historia del Ecuador. Uniendo las 5 presidencias, gobierna 13 años, 4 meses, me parece. No hay quien le gane en eso ya. No, imposible. Correa le pudo haber ganado si hubiera sido reelecto. Si le dejaban poner ahí en la No, Constitución si la no. reelección indefinida. No, y si no hacía las encuestas para probar que no tenía popularidad. Por Ya eso- estaba de bajada. Entonces, si quitamos esos periodos, la inestabilidad es pavorosa, Claro. porque son 5 personajes con el doctor Velasco 13 años, García Moreno, que es el que le sigue, 12 años y pico, Alfaro casi 12 años, que es el tercero, Correa 10 años, Leonidas Plaza 8 años completos, 2 periodos, 4 años. Es el único que gobierna 2 periodos completitos. Claro. Sí, no, con oposición de los alfaristas, pero Leonidas Plaza, verdadero revolucionario liberal. Y Juan José Flores, que gobierna del 30 al 35, del 35 al 39 de Rocafuerte, después el propio Flores del 46. Si Flores tiene 10 años, entonces sume usted 13 más 24 más 10 más 13 más 10. Quítele eso a los años de historia y saque el promedio. Bajísimo. Muy bajo. Las Los Estados Unidos tienen igual número de presidentes que nosotros, pero los Estados Unidos tienen 1700. Claro. Las constituciones en el Ecuador se han caracterizado siempre por ser un terno a la medida de cada gobernante. Menos Siempre. la del 45, justo fue un terreno que le quedó estrecho, Le quedó estrecho. lo que no manejó el doctor Velasco, el constituyente. Claro. Y cuando se crea el plan de gobierno también es en la misma constitución. O el plan de gobierno es después. La casa Emilio Estrada, ¿en qué años? En la primera, Porque el doctor Velasco es el primero, en presentar históricamente, plan de- que crea un plan de gobierno De- con Emilio Estrada. con Emilio Estrada el plan económico, y el primero que crea el plan vial.
El doctor Camilo Ponce, en su posición de la presidencia de la República en el año 56, dijo que después de la independencia, lo más notable en la historia del Ecuador es el plan vial del doctor Velasco Ibarra. Eso lo dijo Camilo Ponce en el discurso presidencial. Y ha disgustado con el doctor Velasco, pero no pudo suprimir esa frase del discurso porque ya estaba impreso. Le tenía que retirar la circulación. Eso dice el plan vial del doctor Velasco. Era un plan de carreteras para unir el Ecuador. Algo histórico también del doctor José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República, muere pobre. Al estilo de Bolívar, que no le tuvieron que pedir camisa prestada, pero muere con lo que estaba puesto, ¿no? Muere con lo que estaba. Corita se muere cayéndose de un bus. De un bus que en Quito sería de los antiguos buses de 20 centavos. Los actuales son mucho más con esos buses que salen en esas fotos de Quito antiguo, esos buses peseteros que les llamamos, un bus de popular, se cae de un bus. ¿Qué pasa? El doctor Velasco le trae a Corita el amor de su vida y el doctor Velasco muere de amor. Para mí y para cualquier ser racional, el doctor Velasco muere de amor. Porque yo alguna vez me tocó dar una conferencia, una charla, a poquito de yo enviudar. Yo enviudé en el año 2008. Si yo enviudé de 67 años de edad, con hijos, con familia, con amigos. El doctor Velasco enviuda a los 86, sin hijos, sin familia. Esa soledad que debe haber sentido el doctor Velasco la noche que murió Corita en Buenos Aires debe haber sido pavoroso. Entrar a su departamento y no encontrar a nadie. Porque habían tenido entre Corita y el doctor Velasco, y eso lo cuenta el doctor Velasco en una entrevista a Vera o a Diego Kendo, me parece, que el que primero llegaba encendía la luz para que el que llegaba luego ya sepa que el otro está ahí. Porque el doctor Velasco salía a conferencias de filosofía, doña Corina iba a una conferencia de cultura, donde una reunión de mujeres, salían al teatro también juntos, pero cuando salían separados, o doña Corina iba a visitar a sus amigas, que el doctor Velasco no era de tertulias con amigas, ¿no? Porque hubiera acabado con la tertulia, porque hubiera sido el conferencista a solicitud de la tertulia. Pero un hombre entretenidísimo para conversar, sabía de todo. Entonces, y el que llegaba decía, ya estoy aquí. La señal era la luz. La luz y entrar diciendo, ya estoy aquí. Entonces, esa noche no hubo, ya estoy aquí. Y el doctor Velasco da una entrevista. Doctor, ¿a qué ha venido? A meditar y a morir. Y así lo cumple. Claro. Él llega el 15 de febrero, le decía, acuerdo hace un rato, que él llega a los 7 años matemáticos del golpe del general de Pujili. A los 7 años matemáticos. No hizo de adrede venir el 7, porque no estaba para esos cálculos. Un hombre que estaba con el dolor de... Porque Corita fue enterrada en Buenos Aires. Si a Corita se le enterró 3 veces, imagínense lo que sería enterrar a la mujer 3 veces. Porque en Quito mismo se le enterró en el Colegio San Gabriel y después, porque no había estado formalizada, no podía estar en un cementerio sino bajo tierra. Entonces hubo que desenterrarle de Buenos Aires primero. Después de acá del San Gabriel. Del San Gabriel y después ya llegar a San Diego. En San Diego. Si solamente ese hecho le puede haber conmovido a un hombre de 86 años. Claro, con una robustez espiritual formidable, pero que perdió, lo que dice Raúl Andrade, perdió los resortes que le unían al mundo, ¿no? Había sido todo lo que se puede esperar. 5 veces presidente, aclamado por multitudes, honrado por todo el mundo, quedarse solo. Él murió de amor. No tenía ya nada que hacer en esta vida. Es que se le fue su Corita. Se le fue Corita. Cuentan la historia dice que Corita le tocaba el piano para que el doctor se relaje. Era una gran pianista, compositora y pianista insigne. Ella me enseñó a mí piano.
Claro que apenas cayó la segunda presidencia me quedé sin piano. Porque a Corita le prestaban el piano del Teatro Sucre, que tenía 2 pianos. Le prestaban para la casa presidencial un piano, que no iba a comprar Corita un piano, y el doctor Velasco no hubiera aceptado una donación de un piano. Si el doctor Velasco rechaza la donación de una casa, No digamos de un piano. de un piano, ¿esto cuándo No sucede? teniendo casa, porque si a mí me dan una casa, les rechazo, qué chiste, si yo tengo otra, ¿no? Claro, Pero no tenía casa. esto ya... Los obreros hacen cuota para regalarle una casa en el año 46, después de la gloriosa. Y él dice, no acepto la casa. Yo no he venido sino para servir. Ahí es lo que dice que él asume la presidencia como un deber de honor, Exacto, como un deber patriótico. exacto. Ahora denle una casa a un político. Vaya, Él exige que le dé con el otro piso. claro. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor Velasco tenía otros valores espirituales, ¿no es cierto? El dinero era un medio para vivir, pues. El doctor Velasco no tuvo jamás la idea de hacer plata, como vulgarmente se dice, como usted y yo tenemos. Yo decía a mi mujer, yo quiero tener plata para vivir sin angustias. Que si mi mujer quería irse al cine, váyase, pero no tenía que dejar de comer esa noche para que mi mujer vaya al cine, o si quería irse, yo quería irme a los toros, me iba a los toros con mi mujer, y después nos íbamos a comer en los sitios taurinos. Vivir sin angustia, ¿no es cierto? Hay una anécdota preciosa para que probarle no la honradez, sino ya el desinterés. Y eso contado por el embajador del Ecuador en Buenos Aires, don Diego Paredes Peña. El día en que el presidente Sixto Durán Ballén me entregó esa condecoración que yo tengo en mi casa, post-mortem. La única condecoración que el doctor Velasco no tenía era la condecoración Honorato Vázquez, fue creada por Febres Cordero, entonces no podía tener el doctor Velasco, porque el presidente tiene, por el hecho de ser presidente, tiene todas las condecoraciones del Ecuador, es la Orden de San Lorenzo y la Orden Nacional al Mérito. La Orden de San Lorenzo es la que crea Bolívar. La que crean los patriotas del 10 de agosto, por eso se llama San Lorenzo. Porque el 10 de agosto fue a pretexto de que había un Lorenzo por ahí, porque es el día de San Lorenzo. Que fue la primera parrillada, como les digo a mis hijos, es chiste, que le asaron le martirizaron una parrilla a San Lorenzo. Entonces la primera parrillada, ¿no? Entonces el doctor Velasco tenía ese desinterés. En algún día cae preso en Buenos Aires, esto contado por el ministro de Relaciones Exteriores delante del cuerpo diplomático del presidente de la República, entregándome la condecoración Honorato Vázquez a mí, Sixto Durán Ballén. Cogen a un ladrón, es decir, a un fulano que en una bronca en algún cafetín en Buenos Aires, entre tragos, y a lo que les requisan para entrar a la policía para que no les roben adentro, le encuentran un reloj de plata y esos relojes de bolsillo, y el reloj decía Dr. José María Velasco Ibarra. Entonces creen que no solo era un borracho sino un ladrón, que le había robado al doctor Velasco el reloj. Entonces la policía de Buenos Aires hace contacto con el doctor Velasco por medio de la embajada, o el doctor Velasco, como hombre muy popular en Buenos Aires, ¿no? Se paseaba por Bulnes, se paseaba por Santa Fe, o por, ¿cómo se llama la famosa? Por Florida. Él se paseaba visitando bibliotecas, o visitando librerías, solito, ¿no? Entonces le contactan al doctor Velasco y le llevan al fulano. Dicen, señor presidente, o le habrán dicho, señor doctor, como quiera, queremos que reconozca a este señor que le ha robado el reloj. Dice, no señor, ese es mi tendero al cual le pagué con el reloj lo que le debía del mes de víveres. Con el reloj de plata le paga lo que le debía de víveres. Así era la honradez del doctor Velasco. A lo mejor no recibió la pensión de expresidente. Por supuesto. Porque un tiempo vivía de conferencias y de la catedrático. Y otra cosa interesantísima, es el único expresidente de la República del Ecuador que rechaza el incremento que hace Rodríguez Lara
de las pensiones presidenciales de los expresidentes que ahora quieren que se suprima, porque el expresidente no puede estar ejerciendo la profesión, no puede salir a pedir... El mismo cargo que ya desempeñó. Ya fue presidente. Ya era. El único que no acepta el incremento que hace Rodríguez Lara del doble de la pensión, de 3.000 a 6.000 o algo así, es el doctor Velasco, que era el único que necesitaba el aumento, porque el resto de expresidentes eran gente rica o gente con poder económico como Camilo Ponce, Carlos Plaza Lazo, Carlos Julio Rosemendo, ¿quién más? En ese entonces Rodríguez Lara, nadie más, los cuatro, que tenían plata, los dos Carlos Julios, tenían plata para vivir tranquilamente. El único que dice no acepto la pensión por venir de un dictador es Velasco. Entonces, ¿cómo el doctor Velasco le tenía nombrado apoderado en Quito a un primo mío, el doctor Guillermo Acosta, que era médico? Él retiraba los cheques del doctor Velasco. No le podían dar la pensión, tenían que darle completo, porque era con decreto. Pero el doctor Velasco ordena entonces que ya que está cobrando la mitad de la pensión les dé a las madres del Buen Pastor. Las que lloraban a mares el día que se murió el doctor Velasco, las que más lloraban eran las monjas. Ojalá yo muera pronto. Yo me someto. Que no puedo, ¿cómo me puedo revelar? La providencia es sabia. Yo me someto al decreto de la providencia. Pero ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Corita termine lo más pronto posible conmigo. Y llegó en medio de una multitud que llegaba y otra que lo esperaba. Las honras fúnebres fueron oficiadas por Monseñor Bernardino Echeverría. El acto era narrado por el periodista Iván Granda. En realidad, es imponente la multitud que acompaña con su presencia al doctor Velasco Ibarra para demostrarle su cariño. En la inauguración de la... Y vino entonces la reflexión religiosa. Una nueva era en nuestra vida, cobijada con el manto luminoso de la divinidad, ante la cual se inclinaba reverente. El viaje final hasta el cementerio de San Diego fue impresionante. Nunca antes las calles de Quito se vistieron de luto con tal intensidad. Centenares de personas comenzaron a llegar hasta la iglesia de San Francisco a fin de participar en el cortejo fúnebre del doctor José María Velasco Ibarra. A la hora señalada para el traslado de los despojos mortales del gran estadista ecuatoriano, la plaza de San Francisco tenía un aspecto impresionante por la enorme multitud concentrada en el histórico lugar. El llanto, las escenas de profundo dolor se suscitaban a lo largo de todo el camino. Gente especialmente humilde, de las clases populares con las que tanto se había identificado el doctor Velasco, despedían con lágrimas y gritos al insigne humanista que tiene marcada una etapa en la historia de nuestro país. Bueno, después de una calurosa conversación que hemos tenido con el doctor Pedro José Velasco Espinosa. Doctor, ya para terminar su visita, que ha tenido el honor de venir a Pujilí, ¿qué opina usted de la política actual? ¿Qué opina sobre el Consejo de Participación Ciudadana y qué cree que sea mejor en la función legislativa del Estado? ¿El bicameral? A ver, primero gracias porque el honor es mío, ¿no es cierto?, de venir acá. Que haya la coincidencia de que sea una tierra de una persona no grata para mí, especialmente, y contaba que nos expulgaron de arriba abajo después del quinto velasquismo. Para mí la política ha perdido calidad humana y moral. Que hayamos llegado a tener un Consejo de Participación Ciudadana presidido por un delincuente, un falsificador de firmas, un perjuro, que todo eso es el fraile Toares, que no podía haber tenido un centavo propio porque tenía voto de pobreza, como dominico hacen voto de pobreza. Es decir, cualquier plata era robada de las limosnas o de cualquier persona. Aunque le hayan regalado la plata, no podía tener porque tengo voto de pobreza. Entonces, si violó el voto de pobreza, ¿qué habrá hecho con el voto de castidad y de obediencia? Tampoco, porque no obedeció al superior que le dijo no te vayas. Por supuesto.
Y siendo sacerdote. Y siendo sacerdote. Como un consejo de participación ciudadana inventado en Montecristi para captar todos los poderes, ¿no es cierto? Es un invento de los españoles de Podemos que aconsejaron lo mismo en la Constitución venezolana. También es copiado de la Constitución venezolana para captar todos los poderes. Entonces el consejo tiene que desaparecer, porque ni es de participación ciudadana. ¿A usted le han llamado alguna vez? Nunca. Al Consejo de Participación Ciudadana. Hasta ahora no conozco. Y presidido No he pedido ninguna opinión. Presidido por un corrupto, un consejo de anticorrupción. Por amor del cielo. El gato despensero, ¿no es cierto? Por supuesto. O el zorro cuidando las gallinas, ¿no? O el gato despensero, ¿no? Y además es un consejo que le bautizan el nombre de funciones del Estado. Es parte de una función para... Pero esto es poderes. Por eso. No es funciones. No. Sino que aquí pusieron para que suene más bonito. No, a ver, en eso se acuerda que en las clases de Derecho Constitucional yo les comentaba que tiene mucho sentido que se llame función y no poder. Porque el Estado es un solo poder. Uno solo. Dividido en funciones. Entonces la función de control tiene como organismo al Consejo de Participación. Si no es ni siquiera función, es un consejo dentro de la función, que es presidida actualmente por el Contralor, integrada por los tres, con el superintendente de bancos, de compañías. Es un consejo de... Pero no ha dado ningún resultado. Simplemente entonces debería mantenerse en las reformas que ya se están hablando. Eliminar el consejo. Función legislativa, Bicameral, y judicial. Y electoral. La función electoral... Pero tiene que mantenerse 4 funciones. Sí, que fue inventada por la Constitución del 45, el Tribunal Supremo Electoral. Con el nombre es Tribunal Supremo, ¿sí? Supremo, como la Corte Suprema. Entonces usted dice que debe existir 4 funciones del Estado. Sí, Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. La Contraloría está para la función de Contraloría. La superintendencia para los bancos, la de compañías para las compañías, la de cooperativas para las cooperativas. Entonces creamos un Frankenstein, un monstruo que sirvió para captar todos los poderes, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana debería, como toda la Constitución del 2008, debería desaparecer. Porque la Constitución del 2008 tuvo la trampa, que un amigo mío se dio cuenta de la trampa. No nos dimos cuenta ninguno de los juristas, que no dice que es un Estado de derecho, sino de derechos. Con ese. Ya. Entonces no es Estado de derecho, entonces la dictadura está perfecta, porque no es Estado de derecho. De derechos. Sino de derechos. 450 derechos, ¿quieres saber el número exacto? 450 derechos, los cuales se han violado todos. En Corea se violó todo. Desde la vida se violó todo. Hasta el derecho a la paciencia. La función legislativa. Bicameral. Históricamente ha tenido mejor función. El país ha tenido el éxito legislativo cuando ha habido bicameralismo. Que se inventaron el unicameralismo, la primera constitución lógicamente estaba entrenando la Cámara de Representantes, luego la de Constitución de 51 que dura 6 meses, no se reúne ni un congreso siquiera, luego la del 45 vuelve a crear el unicameralismo, y la del 2000, la del 1998 sí, crea la Asamblea, la del 67 crea la Asamblea Nacional, o la Cámara Nacional de Representantes, unicameral. Volvamos al bicameralismo como hay en los Estados Unidos y en cualquier país civilizado. España, el Congreso de los Diputados y las Cortes. Ha funcionado mejor. El Congreso de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores en los Estados Unidos, que es la mejor democracia del mundo. Claro. Aquí ya la Corte Constitucional aprobó. Ya está aprobado para la reforma constitucional. Para ser bicameral. Para ser bicameral. Yo el otro día ensayé una teoría de que el Congreso está de más ya. En los gobiernos modernos está de más tener 120 o 137, en nuestro caso, de vagos que ninguno sabe legislar, que no producen nada, que han hecho, que signan cuentas que han hecho los 137, nada. Lo mismo podía haber hecho eso un consejo de notables integrado por un representante, lo que había antes en la Constitución del 46, el Consejo de Estado,
doctor Mauro, y el Consejo de Estado, que eran representantes de la función legislativa, ejecutiva y judicial. Los ministros de Estado tenían voz y no voto. El presidente del Consejo de Estado era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando había Corte Suprema de Justicia. Ahora Corte Nacional. Ese era un consejo, o lo que había un tiempo la Comisión Legislativa Permanente, que sacó toda la codificación de leyes, pero por verdaderos juristas, los representados en la Comisión Legislativa Permanente, que funcionaba todo el año, que es la que hizo el famoso libro que les llamamos la Biblia en nuestro tiempo, que eran todas las leyes en un documento de este tamaño. Un solo cuerpo legal. Un solo cuerpo legal. Entonces, el Congreso está de más, para mi criterio, por lo menos en el Ecuador, no sirve para nada. Para haber aprobado la ley, para haberse demorado 2 años para sacar el impuesto verde, ¿usted qué maneja? No se maneja. Ya se va. No funciona. No hay ni la eficacia ni la eficiencia dentro de esa función. ¿Qué ha hecho la función legislativa? A ver, dígame. Yo le pondría a la señorita Rivadeneira, al señor Litardo, y a la otra presidenta, ¿quién fue? La señorita Cabezas. ¿Qué han hecho? ¿Qué le debe el Ecuador actual al Congreso? A ver. Nada, una vergüenza totalmente. Unas leyes disparatadas. Preguntémosles primero a ellos qué es ley, para ver si nos pueden dar el concepto, que ya es antiguo, del Código Civil. No, porque ellos van a crear leyes. Le aseguro que ninguno de ellos sabe qué es ley. Yo creo que en la democracia moderna no hace falta el Congreso. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, ni siquiera bicameral ni unicameral. Debería haber un consejo como había en las tribus antiguas, consejo de ancianos, que no eran precisos porque eran viejos, sino porque eran sabios. Y la vejez generalmente da sabiduría, ¿no es cierto? Por supuesto. Más vale sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Ya. La vejez da sabiduría, da serenidad, da tranquilidad. Entonces, crear un cuerpo colegiado de 10 personas que legisle y Contraloría que funcione fiscalizando, se acabó. ¿Para qué Congreso? Yo no sé, en los Estados Unidos el Congreso, pues porque es un órgano democrático, ya. Y eso tenía sentido. Entonces, cuando había el bicameralismo, la Cámara del Senado legislaba, los diputados hacía el control político. Se hacía política en los diputados y se legislaba en el Senado. Entonces, si queremos volver a algo racional, al bicameralismo, ¿no es cierto? Esperemos que los próximos años que se avecinen, ya sean de prosperidad, y que pongamos en realidad gente preparada, gente competente, honrada. Las funciones honradas. Bueno, el valor cívico, el honor, la honradez de cada persona, nos hemos dado cuenta que eso se perdió más en estos últimos 10 años. Vaya a preguntarle o vaya a ver en una escuela a ver si les enseñan cívica, a ver si le enseñan lo que es el patriotismo en el Ecuador, desde cuándo somos república, cuál fue el primer presidente ecuatoriano y cuál fue el primer presidente de la República del Ecuador, que son dos cosas diferentes. Doctor, unas palabras. Yo diría que el Libertador Bolívar, que hemos estado en el monumento suyo hace poquísimos tiempos, Libertador Bolívar le pide al Congreso de Angostura moral y luces. Y es inteligencia y honradez. El mejor discurso que da Bolívar en Angostura. Moral y luces, y él sugiere al Congreso de Bolivia en la Constitución que redacta él, la Cámara, el poder moral. Una Cámara que eduque a la juventud y la moral. Pide Bolívar, moral y luz al Congreso de Angostura hace 200 años, ojo, 1819, que ha pasado desapercibido en el Ecuador. El mensaje del Congreso de Angostura, que es un tratado de ciencia política completo, como decía usted. Claro. Mandé la primera lectura al Congreso de Angostura. Hace 200 años el Libertador Bolívar pedía moral y luz, es decir, talento y honradez. Eso hace falta. En el mismo Congreso de Angostura, en el discurso de Angostura, Bolívar también pronuncia unas frases célebres y dice: huir del país del que intente ser gobernado por un solo ciudadano, porque el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandar. Doctor, unas palabras de despedida, y ha sido un placer, un gusto tenerle en mi casa
haciendo este video del recuerdo. A mí, y muchas gracias. A mí haber tenido el honor de venir a una familia tan linda y distinguida como la suya, haber venido a tener la oportunidad de hablar de lo que sé y de lo que yo me he formado, porque yo nací político, ¿no? Yo desde chiquito ya conocía a un presidente de la República, jugaba en las rodillas de un presidente. Entonces, de lo que me encanta hablar de la historia del Ecuador, que es lo que se desconoce. País que desconoce la historia está condenado a repetir los errores, ¿no es cierto? Si no sabemos historia, si en el diario El Comercio o en la prensa del Ecuador, el otro día le he hecho la prueba a una chica que le dije el 10 de agosto, le voy a tener todos los periódicos, porque tenía que ir que le dije una tesis, una cuestión de ciencia política. Le dije, vamos a ver qué dice El Comercio de Quito el 10 de agosto, aparte de la fecha, naturalmente. Había una columna de este tamaño sobre el 10 de agosto. Si no le enseño qué es el 10 de agosto, y ese día le doy vacación, que no sabe por qué es el día, y el día le doy la víspera a la vacación del 10 de agosto, ¿qué sabe qué es el 10 de agosto? ¿Qué sabe qué es el 2 de agosto? Nosotros mirábamos con usted que diarios de años pasados publicaban en primera página toda la página sobre el tema. Claro. Toda la página sobre el tema. Ahora no. Ahora ya le digo el Esta sería una forma de educar, que el ministro exija cada fecha cívica publicar en cada diario. Que el periódico me publique un suplemento relativo a la fecha cívica, que el Universo de Guayaquil sí hace. Compre el Universo de Guayaquil, aunque sea trazado el 10 de agosto, y va a ver que tiene un fascículo dedicado al 10 de agosto, fiesta quiteña, más que guayaquileña, ¿no es cierto? Claro. Y el 2 de agosto también. Y vaya a ver si nos sacan un suplemento por el 24 de mayo. Entonces, si no enseño cívica, si no enseño historia, si no enseño ética, si no enseño moral y ética, no enseño lógica, no enseño... Entonces, ¿cómo puedo pedir que haya lógica si no enseño lógica? Por supuesto. La ley es pura lógica, ¿no es cierto? La matemática es pura lógica. Si no enseño lógica, ¿cómo le pido a una persona que sea lógica? O que sea ética si no sabe lo que es ser ético. Entonces la gente cree que ya robar es normal. Robó pero hizo algo. Sí. Robó pero hizo obras. Bonita la pendejada. Qué vergüenza. Perdóneme. Qué vergüenza de ideas que grabaron a la gente. Lamentablemente les metieron una estulticia tremenda. Estulticia porque nadie ha robado y ha hecho obra. Por supuesto. Vea, en el Ecuador alguna vez se hablaba y García Moreno era muy enemigo del general Ignacio de Ventimilla. Sí. García Moreno les llamaba Ignacio de la Cuchilla. El general Ignacio de Ventimilla es una madre Teresa al lado de cualquiera de los Alvarado, pero madre de la caridad. No hubo ningún abuso de poder, ningún gobernante se ha enriquecido en el poder, ninguno.